Bien, vamos a empezar entonces. Como les decía, la práctica que sigue en la parte de simbología práctica es sobre los vinos. No sé qué pasa con esa presentación. No, es que he visto una página llena de monedas y digo, pero solo que entonces. A ver, me salgo aquí. Espera acá, no le digo de eso. Un número no he hecho cuando termine, entonces eso creo que voy a hacer cuando termine la clase más tarde. Bien, ya está. Bueno, aquí tenemos, necesitamos justamente para poder realizar la parte práctica, conocer algunos datos y términos de lo que viene a ser la elaboración del vino. ¿Por qué la elaboración del vino en simbología? Sabemos bien que en cuanto a lo que es un proceso fermentativo para la elaboración del vino, hay una participación importante de justamente las enzimas que actúan en la transformación de azúcares simples en alcohol. Entonces, el estudio de estas dentro de la enzimología son importantes. Se podría decir que se ha iniciado la enzimología estudiando justamente la fermentación por la participación de lo que vienen a ser las enzimas. Bien. En cuanto a lo que son las bebidas fermentadas, tenemos que considerar estas dos etapas. Una que se le denomina como respiración y la otra que se la denomina como fermentación. Luego, bueno, vamos a hacer una descripción primero, como les decía, de los componentes que va a tener la bebida fermentada. Entonces, en esta primera etapa estamos hablando de la fermentación, ¿no? Donde se va a generar esta transformación de la materia prima y transformarse en el vino. Entonces, tenemos la respiración y la fermentación. ¿Por qué la respiración? Porque es importante en la respiración que las enzimas, o en este caso las levaduras, que son las que van a producir las enzimas, tengan la cantidad de oxígeno suficiente para poder reproducirse y de esta manera dar lugar a su función fermentativa, que es la siguiente, ¿ya? Es decir, el oxígeno permite establecer a las levaduras, estas producen sus enzimas y dan lugar al inicio de la fermentación. Luego, algo importante dentro de lo que es la fermentación de los vinos es las frutas que se van a utilizar. Estoy utilizando el término de vino, aunque en el caso del vino solamente se le puede decir vino a las bebidas alcohólicas que han sido elaboradas a partir de la uva. Pero en este caso estamos haciendo más referencia a este proceso que sufre el vino, obteniendo también de esta manera otro tipo de bebidas alcohólicas a partir de otras materias primas o de otras frutas, ¿no? Entonces, siendo así, vino de frutas, ¿no? Dándole en relación a esta forma de identificar, ¿ya? Bien, entonces, en relación a eso, podemos utilizar todas estas frutas para elaborar un vino. ¿Qué es lo que nos importa de esta fruta seleccionada? Es la cantidad de carbohidratos que va a tener, porque esos carbohidratos son los que van a participar en la etapa fermentativa, donde las enzimas van a actuar, obviamente, ¿ya? Entonces, es así que cualquiera de estas frutas pueden ser utilizadas, considerando, les vuelvo a repetir, la cantidad de azúcares que tiene, ¿no?
Esto medido en grados Brix, ¿no? Sabemos que los grados Brix nos permiten medir los sólidos solubles, en este caso los azúcares que están presentes. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el arándano con 7.3, la banana con 15.6, estos grados Brix, ¿no? Tenemos las cerezas, las ciruelas, duraznos, etcétera, que se pueden ir utilizando. Efectivamente, en el caso de limón, naranja, por ejemplo, tienen como saben ustedes, tienen menor cantidad de azúcares y es más ácido. Puede hacerse el vino a partir de estos, pero se tiene que hacer una regulación de azúcares que va a tomar más tiempo y la bebida en algunos casos ya no se la va a considerar como una de buena calidad, ¿ya? Entonces, se puede utilizar todas estas frutas. Luego, en cuanto a lo que es un vino de frutas, vamos a considerar una relación entre la cantidad de azúcar y el tenor alcohólico. Es decir, cuando nosotros hablamos de una bebida fermentada, tenemos que llegar a un grado alcohólico. Los vinos, en general, este tipo de bebidas, llegan a tener un grado alcohólico máximo de 14, de 10 entre 14. Este G significa grados Gay-Lussac, ¿sí? Grados Gay-Lussac son los que permiten medir el grado alcohólico en todas las bebidas, no solo en el vino, ¿sí? Cuando hablamos de whisky, por ejemplo, tiene 40 grados Gay-Lussac, ¿no? En el caso de la cerveza, tiene 4 grados Gay-Lussac. Entonces, es la unidad para medir el grado alcohólico. En el caso de las bebidas, vinos, en este caso de frutas, tiene de 10 a 14 grados Gay-Lussac. Hay un término que se utiliza en la elaboración del vino, que es la chaptalización. ¿Qué es la chaptalización? Es la graduación de azúcar para el tenor alcohólico. Es decir, si a la fruta, por ejemplo, a ver aquí, voy a escoger, por decirles, higo para hacer un vino. Este higo tiene 10 grados Brix, ¿sí? Y yo necesito para elaborar un vino que tenga 20 grados Brix. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A este jugo que me ha proporcionado el higo, que tiene 10 grados Brix, le voy a adicionar azúcar para que llegue a 20 grados Brix. Y a eso se la denomina chaptalización. Pero la chaptalización es un proceso que baja la calidad del vino. ¿Qué quiere decir? Que cuando un vino es elaborado a partir de los azúcares propios de la fruta, sin adición de la sacarosa, entonces podemos hablar de un vino de buena calidad. Cuando adicionamos azúcar, la sacarosa, bajamos la calidad del vino, ¿no? Entonces, eso en cuanto al término de chaptalización. Una forma de poder hacer esta regulación de grados Brix es adicionar 20 gramos de azúcar por cada 100 gramos de fruta, ¿no? O 100 ml de fruta, en el caso de jugo. Entonces, tenemos que medir cuántos volúmenes tengo, cuántos ml, perdón, tengo del vino y en relación a cuántos grados Brix me faltan, adicionar 20 gramos de azúcar por 100 ml y eso significa que va a aumentar 1 grado Brix. Es una forma. Les voy a mostrar otra también que se puede hacer. Y esa es la que van a utilizar ustedes para hacer. Pueden utilizar esta o la otra para hacer su práctica, ¿ya? Luego tenemos una corrección del pH, ¿sí? Es importante considerar el pH en la elaboración del vino. Lo mismo que en el caso de las enzimas, ¿no es cierto? Las enzimas necesitan un pH para poder actuar con los azúcares y dar lugar a la fermentación alcohólica. La cantidad de azúcar que hemos visto anteriormente, ¿no? En relación al grado alcohólico, claro que sí, pero también tiene que ver que es un nutriente para las enzimas y puedan actuar también. Entonces, la corrección va a ir desde este punto. El pH que normalmente se necesita en un vino es de 3 a 4, hasta 5 podría ser, ¿sí? Entonces, si el pH de nuestro jugo de vino o denominado mosto, también hay que ir entrando a ciertas determinaciones o términos, mejor dicho, que se utilizan en la elaboración del vino. Entonces, cuando ya se extrae el jugo, se lo llama mosto, ¿ya? Ese mosto tiene que tener entre 3 a 4, máximo 5 de pH. Si no tiene, se tiene que regular. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, yo tengo un mosto que el jugo tiene un pH de 7, tengo que bajar, ¿no es cierto? Entonces, para eso voy a utilizar el jugo de limón. Voy a ir adicionando en pocas, o puedo utilizar también el ácido tartárico, el ácido cítrico. Voy a ir adicionando en cantidades pequeñas, voy a ir mezclando y midiendo el pH hasta que yo tenga un pH mínimo de 5, ¿ya?
Luego, máximo de 5, perdón. Luego, si nuestro mosto es demasiado ácido, digamos que tenga un pH de 2, entonces tengo que utilizar el bicarbonato de sodio para aumentar el pH. Entonces, en relación a eso, yo tengo que ir viendo qué es lo que voy a hacer para poder regular el pH del vino, ¿ya? Ahora, voy a mostrarles lo que hacemos en la práctica en el laboratorio, claro, ¿no? Que efectivamente no lo podemos hacer por la situación en la que estamos, pero de igual forma no es difícil, es un proceso bastante sencillo y también se necesitan de las levaduras efectivamente para realizarlo, es por eso que tal vez sería más difícil que ustedes lo realicen desde sus casas, pero quiero que conozcan de igual manera el procedimiento. Aquí tenemos el montaje del fermentador que se utiliza desde el laboratorio, que se lo elaboramos así. ¿Cómo hacemos un fermentador en el laboratorio? Utilizamos una botella de 2 litros puede ser, o de 3 litros, dependiendo de la cantidad de vino que se quiera obtener, de plástico, limpia y vacía, obviamente. Y luego tenemos que tener 2 diámetros diferentes de manguera. A una se la denomina que es una manguera de acuario y la otra es una manguera de látex, ¿sí? Entonces tienen que entrar las dos. En la tapa de la botella se hace un agujerito, ¿no? Para que pueda ver esto, el que pueda ingresar los dos. Uno es más gruesito, el otro es más delgado, ¿no? El más delgado, que en este caso es la manguera de acuario, esa es la que va a salir, no tiene que ser mucho más larga. La de látex es más cortita, ¿no? Por lo menos este tamañito tiene que tener. En el caso de la de acuario, entonces va a salir, ¿no? Y va a entrar en un tubo de ensayo. Aquí tenemos que colocar un tubo de ensayo, llenarlo con agua y amarrarlo a la botella. Todo tiene un objetivo y se los voy a ir explicando. Este es el montaje del fermentador que utilizamos desde el laboratorio. Eso es lo que armamos y lo pesamos. Entonces vamos a tener una masa del fermentador. Este dato ya se tienen que acordar a qué me refiero cuando les hable de la masa del fermentador. Es esto. Cuando yo hago el montaje de mi fermentador, preparo dónde va a suceder la fermentación de mi vino, del vino de frutas que voy a elaborar. ¿Ya? Entonces, esta es la masa de mi fermentador vacío, que ya está equipado. Tiene la botella, dos mangueras de diferente diámetro, un tubo de ensayo, agua, y este tiene que estar amarrada a la botella, y el peso, lo peso. ¿Sí? El siguiente paso es preparar mi mosto, ¿no? ¿Cómo preparo el mosto? Colocando el jugo de frutas, una cantidad, dependiendo, bueno, tiene que llegar aproximadamente de la mitad, tal vez un poquito más, no puede llegar hasta muy arriba porque la fermentación puede ser en algunos casos bastante fuerte y puede rebalsar y perderse las levaduras, perderse el mismo mosto y contaminarse en algunos casos. Entonces, para evitar eso tiene que estar a cierta altura, ¿no? Aproximadamente por aquí. Colocamos el jugo de frutas, colocamos si es necesario agua, dependiendo de la fruta y necesite que se la diluya un poco, entonces se utiliza agua, se utiliza levadura, se utiliza, ya saben, el jarabe, si es que se necesita. Es decir, si los grados Brix no han llegado al necesario, utilizamos. Si ha llegado, no es necesario hacer este paso. En el caso de la cantidad de jugo de limón, lo mismo, ¿no? Si es que mi mosto está demasiado alcalino, ¿no? Entonces tengo que colocar el jugo de limón para que baje el pH. Y si no, el bicarbonato, como les he dicho. Entonces lo preparo, lo colocamos todo en la botella, se mezcla, ¿no? Y después lo volvemos a pesar. Pero aquí estaríamos hablando de un peso de la masa del fermentador más el mosto. La masa del fermentador ya les he explicado qué es. El mosto es este jugo que vamos a obtener líquido, que tiene el jugo de frutas, tiene agua, tiene levadura, jugo de limón y azúcar si es necesario, como ya les he dicho. Entonces, en este momento es cuando ya está listo mi fermentador y va a dar inicio a su fermentación. Se inicia la fermentación, ¿no? Entonces, se inicia la fermentación, nosotros la hacemos aproximadamente 11 días. Pueden ser más, dependiendo. Si no ha llegado al grado alcohólico que nosotros deseamos el vino, le tenemos que dar unos días más. Pero aproximadamente al día 11, 12 máximo, ya hay un grado alcohólico aceptable y se detiene la fermentación.
Entonces es así como se tiene que dejar, ¿no? Aquí está el mosto con todo lo que contiene, aquí está la manguerita, tu tubo con el agua. Si se dan cuenta que hay una burbujita, ¿no? Cuando empieza después de las 24 horas a iniciarse la fermentación, empiezan a salir burbujas por aquí. Y eso nos permite controlar la fermentación del vino de frutas. Les voy a explicar cómo, pero quiero que se entienda que en el montaje del fermentador hay esto. ¿Para qué sirve? ¿No? ¿Para qué tengo yo esta manguerita que ya les había mostrado cuando he armado mi fermentador? Es justamente para en el momento que se inicia la fermentación, que es aproximadamente a las 24 horas, empiezan a salir burbujas. Y esas burbujas me van a ayudar a saber cómo está yendo mi fermentación, ¿no? Ya les voy a explicar cómo. En el momento entonces, después de las 24 horas, inicio un monitoreo de la fermentación. Voy a monitorear. ¿Cómo voy a monitorear? Haciendo dos cosas. La primera es midiendo el desprendimiento del CO2. ¿Cuántas mediciones tengo que hacer? Va a ser o va a depender del número de burbujas que salga. Es decir, aquí vuelvo de nuevo a esta diapositiva. En esta diapositiva salen estas burbujas, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que contar. Las burbujas las óptimas en un parámetro es que tienen que ser de 20 a 60 gramos. Es decir, burbujas. De 20 a 60 burbujas, si me salen en un minuto, tengo que hacer 5 mediciones. ¿Sí? O sea, yo tomo un minuto. ¿No? En un minuto empiezo a esperar y empiezo a contar estas burbujas que van subiendo. Entonces, si salen entre 20 a 60 burbujas, entonces 5 minutos hago. O sea, 5 mediciones tengo que hacer de eso. ¿Ya? Si son pocas, es decir, si son menos de 20, por decirles, en el conteo que yo hago aquí, me salen 10 burbujitas por minuto. Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer es hacer 5 mediciones de 5 o 10 minutos. ¿Sí? Si una medición era de un minuto, entonces tengo que hacer de 5. O sea, 5 minutos, 5 mediciones de 5 minutos, que ya es más tiempo, ¿no? Entonces, de esa manera yo tengo que ir haciendo el monitoreo de la fermentación por desprendimiento de CO2. Esta es una forma de hacer el monitoreo, ¿no? Para saber que sí se está produciendo una fermentación en mi fermentador y está viendo la transformación de los azúcares simples en alcohol y la producción del CO2 es el que me va a permitir identificar esto. Ese es un monitoreo. El siguiente monitoreo, antes, en cuanto a estos datos que se obtienen del número de burbujas, se tiene que hacer una gráfica que tienen aquí. En esta gráfica se coloca el número de días. Aquí son 11 días. Y aquí estoy colocando el número de burbujas, ¿sí? Normalmente la gráfica tiene que tener esta característica. El primer día no hay nada y los siguientes días empieza, en el caso del día número 2, por ejemplo, aumenta la presencia de las burbujas o CO2, se mantiene durante un tiempo, entre 2 a 3 días, ¿no? El día 3, 4 hasta el 5, y después empieza a disminuir hasta el día 11. Esto me ayuda o me indica que la fermentación ha terminado, ¿no? Que ha tenido un inicio, que ha habido una fermentación en la cual las enzimas han empezado a actuar sobre los azúcares y después existe esto que significa que ya no hay azúcares, ¿no? Que se han transformado en el alcohol necesario y ha terminado la fermentación. Entonces, este es el monitoreo que va a comprender al desprendimiento de CO2 y a la gráfica que nos va a permitir obtener estos datos. El siguiente, como les decía, era la disminución de la masa. ¿Cómo vamos a realizar o cómo se realiza este monitoreo? Es pesando solamente. Todos los días, durante 11 días, cada 24 horas, yo tengo que pesar mi fermentador, ¿no? Peso y obviamente inicialmente va a tener un peso mayor y este va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo y se va a mantener luego constante. Eso me indica que cuando va a ir disminuyendo, es decir, inicialmente tenía una cantidad de azúcares, pero al irse transformando en alcohol va a haber una disminución del peso.
hasta que ya no haya más azúcares y por lo tanto ya se haya conseguido el grado alcohólico que se quiere. Si se dan cuenta, tanto esta gráfica como esta nos ayuda a medir la etapa fermentativa, el proceso fermentativo que ha sufrido el vino en los 11 días, contando las burbujas y tomando en cuenta el peso, la disminución del peso que ha tenido en ese tiempo mi fermentador. Luego viene, bueno, en este caso, este cálculo o esta tablita donde ustedes van a llenar estos datos nos va a permitir justamente identificar esos tres parámetros, estos dos inicialmente, que es el CO2 desprendido y la masa. El tercero que tienen aquí está más que todo identificado por la pérdida de peso en porcentaje de lo que he obtenido en mis masas, ¿no? En lo que yo he pesado, es decir, de este valor, esto que yo he obtenido en esta tercera gráfica es en porcentaje. Lo voy a transformar a un porcentaje, estos valores. Y los voy a volver a graficar para saber el porcentaje de azúcares o en este caso, de acuerdo al mosto, ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, como se ve, aquí hay un aumento, ¿no? Los primeros días, efectivamente, no hay mucha disminución del peso, pero a medida que va pasando el tiempo, va aumentando la pérdida de peso en cuanto al porcentaje. Entonces, son esas las gráficas que se tienen que trabajar, o en el caso de lo que se represente en la elaboración del vino de frutas, que nos permite hacer un monitoreo, conocer cómo las enzimas participan en este proceso fermentativo, las condiciones que necesitan las enzimas para producir este efecto fermentativo, que hemos dicho que tiene que ver con la concentración de azúcares, con el pH, que es importante para poder dar inicio. Y bueno, la temperatura normalmente que nosotros utilizamos para la elaboración del vino de frutas es la temperatura ambiente, ¿no? Y proteger que no haya un cambio de temperatura demasiado brusco, es decir, que no baje mucho ni suba mucho la temperatura, que esté aproximadamente a unos 23, 24 grados centígrados, eso es lo ideal, ¿no? Entonces solamente tener ese cuidado y después ya ir haciendo el monitoreo como corresponde, como les he nombrado, ¿no? Que tiene que ver con el CO2 y la disminución de la masa. A ver, vamos a ver si se ha comprendido todo lo que hemos hablado. Y les voy a mostrar posteriormente qué es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Es que no sé. Mi nombre ahorita estoy haciendo. Es que, profe, me vas a tener que mostrar bien porque a veces me olvido la palabra. Bien, a ver, vamos a empezar con lo que viene a ser la relación entre la cantidad de azúcar y tenor alcohólico. ¿Cómo se realiza eso? O sea, ¿para qué se realiza la graduación alcohólica del vino o lo denominado también como chaptalización? A ver, ¿quién me responde? ¿Con lápiz? A ver, vamos a ver. A ver, Lía. ¿Está Lía? Lía. Bueno, yo voy a colocar como si no estuvieran, por si acaso, ¿ya? Cecilia. Cecilia. Dime, Cecilia, ¿cómo se gradúa el grado alcohólico en el vino de frutas? Con la fórmula de 20 gramos de azúcar por 100 gramos de fruta. No se te escucha bien, Cecilia, un poquito más fuerte, por favor. Con la fórmula, con lo que decía de 20 gramos de azúcar sobre 100 gramos de fruta para graduar el grado alcohólico, para esa graduación.
No. No, no. Hija, ¿yo puedo? Sí, dime, Anabel. Ya, la chaptalización es un proceso el cual baja la calidad del vino, en el cual hay que poner 20 gramos de azúcar por cada 100 gramos de fruta para llegar a los gramos de azúcares que necesita. A los grados Brix, ¿no? ¿Cuántos son los grados A los Brix? grados Brix. Sí. ¿Cuántos son los grados Brix que normalmente se tiene que llegar en el vino? A ver quién me dice. A ver, Adriana Castro o Verónica. Verónica no está entonces en clases. Guadalupe. Inge, cortado, no estoy entendiendo muy bien la parte práctica. Guadalupe, ¿cuál sería entonces los grados Brix que debe tener el mosto para iniciar la fermentación? Guadalupe. Inge, no escuché muy bien. Solo escuché lo de la cerveza porque estaba entrecortado mi internet. Ya. A ver, Judith. Judith. Lice, va a disculpar, pero igual no escuché, no recuerdo. Es que están en otra cosa, chicos. A ver, vamos a ver, otra persona más. A ver, Lisette o Lisbeth Iriarte. ¿Cuántos son los grados Brix que debe llegar el mosto para iniciar la fermentación? Lisbeth Iriarte. Bueno, entonces no está Lisbeth. Listen, ¿no es de 10 a 14? No sé si No. me estoy equivocando. No, Jocelyn, no se olviden que tiene que llegar a 20 grados Brix, ¿ya? Que eso les nombraba. ¿Sí? 20 grados Brix para que podamos iniciar la etapa fermentativa. Esto es importante, ¿ya? A ver, ¿cuánto es el pH al que tiene que llegar el mosto? A ver, Dice, Inge, ¿sí? Dime, Silvia. de 3 a 4. Sí, de 3 a 4, ¿no? Incluso hasta 5, como habíamos dicho. Podría ser dependiendo de la fruta, o mejor dicho, de las levaduras. Lo importante del pH es, ¿por qué las levaduras? Porque estamos diciendo que las levaduras son las que van a producir las enzimas y estas van a actuar, ¿no? Sobre los azúcares para dar lugar a la fermentación. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. A ver, después, algo importante es el monitoreo. ¿Cómo se hace el monitoreo de la fermentación? Ya una vez que hemos armado nuestro fermentador, hemos colocado el mosto tiene la cantidad de azúcar, el pH correcto, las levaduras y se está iniciando la fermentación. ¿Cómo realizo el monitoreo? A ver, Jessica Borda. Dice, el monitoreo que se necesita sería la medición del dióxido de carbono, o sea, el número de burbujas que sale de la fermentación. Ya. Se ¿Y el puede otro? hacer ya sea de 20 a 60 burbujas, sería 5 mediciones en un minuto, pero si presenta menos de 20, sería 5 mediciones de 5 a 10 minutos. Ya, ese es uno. ¿Y el otro cuál sería? Ese está bien. El conteo de las burbujas para identificar el CO2. ¿Y el otro cuál sería? No sé, Lisa. Ya, a ver, Cecilia o Harold. A ver, ¿cuál sería el siguiente? ¿Está Harold?
¿No está, Su Harold? micrófono no da, me parece. A ver, sí, perdón, creo que Harold no tenía micrófono. Ya, a ver, por el chat, Harold, respóndeme. Uno, del monitoreo que estamos hablando, se hace uno que es el conteo de burbujas. ¿El otro cuál sería? ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Cuál sería, Harold? ¿No sabes? A ver, Cristian. Cristian. Tampoco está. O tal vez rompernos nosotras. Bien, a ver, a ver, Caterín. Digo, Katy Pedrazas. ¿Cuál es el siguiente? Inge, yo lo podría decir. Y Guadalupe, por favor. El otro monitoreo es lo que es el pesar todos los días, lo que es la masa del fermentador. Exactamente. La masa del mosto más el fermentador, de los dos. Sí, ese es. Sí. Gracias, Guadalupe. Sí, está bien. Entonces, cuando hablamos del monitoreo de la bebida alcohólica o de la bebida fermentada, es el conteo de las burbujas de CO2 y la masa. Entonces, esos dos se tienen que hacer, ¿ya? Luego, una vez que se hace el control, dependiendo de cómo ha ido la fermentación, puede prolongarse un poco más de tiempo. Hemos dicho que un tiempo es de 11 días. Y si en ese tiempo no se produce el grado alcohólico, que es de 10 a 14 grados Gay-Lussac, entonces se aumenta el tiempo para poder llegar a ese grado alcohólico. No se puede prolongar demasiado tiempo, puede ser hasta 2 días máximo, porque si se lo prolonga, las levaduras, o en este caso también las enzimas, empiezan a morir por el grado alcohólico que llega a tener. Y lo que sucede es que empiezan a producirse otro tipo de fermentaciones, perjudicando ya la calidad del vino. ¿Ya? Entonces, eso es importante. No se olviden que hay factores que estamos considerando, que es el tiempo, pH, grados Brix, ¿no? Lo que sigue es el monitoreo, que tiene que ver con la medición de las burbujas de CO2 y el peso. Y este peso a su vez se puede medir por medio de porcentajes, ¿ya? Entonces, a ver si ya se ha comprendido. Lisette Guachaya, ¿cuáles son las características de esta fermentación entonces, Lisette? ¿Qué es lo que tengo que considerar, los factores que se consideran para la fermentación de un vino? ¿El peso sería Lisette? A ver, de nuevo, por favor, Lisette, no te escucho bien. ¿El peso dice? O sea, pesado o... ¿Qué es lo que yo considero para producir una buena fermentación en mi vino que acabo de nombrar? ¿Qué considero? Uno es el tiempo. ¿Otro? La temperatura. La temperatura. No, la temperatura no. Bueno, sí, pero no. Inge, Sí, dime, Anaí. el pH y los grados Brix. Sí. Tiempo, pH y grados Brix. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Qué tiempo tenemos que considerar en esta fermentación? 11 días o más. 11 días. ¿Cuáles son los grados Brix que tiene que tener mi mosto? ¿Cuánto es? 20. 20. Sí, Harold también ha respondido 20. ¿Y el pH? De 3 a 4 a 5. Ya. Y a ver, los grados, el grado alcohólico de esta bebida, ¿cuánto tiene que ser? El grado 10 a 14. de 10 a 14. Sí. Entonces, esos son los parámetros que nos va a permitir medir la calidad del vino. Bien, se va a cortar en el siguiente, que ya va a ser el último. Les voy a mostrar qué es lo que ustedes van a trabajar y vamos a aclarar las dudas si es que hay, ¿ya? Porque van a tener datos reales para que ustedes hagan un determinado cálculo de todo lo que hemos visto
y puedan representar un resultado de lo que es la elaboración del vino, que es lo más importante, considerar todos estos factores que van a ayudar a que las enzimas puedan participar de la mejor forma, ¿no? Que tengan su mejor actividad